802 en la República Argentina. Estamos iniciando esta segunda hora de No la ven en la Casa del Rock Argentino. Y como cada viernes, nosotros tenemos el placer y el honor de recibir a este importantísimo analista internacional que tenemos aquí en nuestra República de Plotier y que se suma al equipo de trabajo de No la ven. Estamos hablando de la columna de Visión Mundial de la mano de nuestro amigo Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Bruno. Excelente viernes para vos y toda la audiencia. Y bueno, como siempre, un placer. Y más en un día en lo cual tenemos esta buena noticia en la que nuestra Caviave Copahue está entre los mejores lugares del mundo por su belleza, por lo cual he de destacar también este posicionamiento que tiene nuestra querida provincia de Neuquén, también en el escenario mundial. Qué lindo, ¿no? Que se posicione de esa manera también. ¿Has tenido la posibilidad de conocer alguna de las dos localidades? Estuve en las termas, ahí en Copahue, entonces tuve esa oportunidad, pero son lugares realmente muy bonitos. Tengo muchas ganas, más con esta distinción internacional, la verdad que se me aumentan aún más las ganas. Ganas de viajar seguramente no tendrás tanto porque ha sido un año bastante movido, que todavía falta para seguir moviéndose seguramente Tadeo. Hoy te encontrás aquí en la Argentina, te encontrás en nuestra República de Plotier, pero eso nos permite también, ¿por qué no empezar a mirar la Argentina desde el punto de vista internacional, ¿no? Con todo lo que ha venido aconteciendo con los cambios en Cancillería, con estos retiros en distintas cumbres y reuniones que se realizan en el mundo y que se tratan temas sumamente importantes, y pareciera que la Argentina empieza a tomar un carril bastante raro, ¿no? Porque queda parado en lugares completamente distintos, ¿no? A los cuales pregona el presidente o el gobierno pararse, ¿no? De repente quedan casi en la misma línea que Irán, podríamos decir, queda casi en la misma línea que países que realmente critica a este gobierno, y finalmente con estas decisiones queda casi alineado con estos países. Tadeo, ¿te parece que empecemos a desarrollar un poco toda esta cuestión, esta derrotero de papelones que viene cometiendo la Argentina con estas medidas y estos retiros que va haciendo de distintas cumbres o votaciones que va realizando en estas cumbres? Bien, como lo diríamos en criollo puro, por lo visto la Cancillería Argentina y la política internacional del gobierno de Javier Milei está en un cumpleaños. Creo que es lo más fácil que lo podemos resumir, porque está totalmente desconectado de la realidad, está totalmente ajeno y alejado de lo que realmente sucede en el mundo. Esto lo hemos visto desde la asunción de Javier Milei, con aquella rechazo de ser parte del BRICS. Luego lo vimos con una política errática continua de Diana Mondino, la anterior canciller, y nosotros lo hemos repetido siempre, de que Argentina no contaba con una política exterior propia. Bueno, algo peor que no contar con una política exterior propia es no contar con política exterior. Claro. Entonces creo que actualmente estamos en ese punto, no tenemos política exterior, y eso se ve reflejado en todo lo que estabas resumiendo brevemente, querido Bruno, que fue, bueno, la retirada de Argentina de la cumbre de medio ambiente celebrada en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, las evocaciones y votaciones totalmente contrarias a cualquier lógica humana, vamos a ese punto, Claro. lógica humana. Uh-huh. Una resolución en contra de, en realidad a favor de los pueblos indígenas, que fue aprobada por unanimidad por todos los países del mundo, incluso con voto de Estados Unidos, con voto de Reino Unido. Bueno, Argentina rechaza la defensa de los pueblos indígenas. Eso fue durante esta semana. Ayer nos tragamos con otra noticia, que Argentina vota en contra de una resolución en contra de la violencia femenina y la explotación de los niños. Entonces uno se queda pensando, ¿con cuál lógica? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el alineamiento? Porque ningún país del mundo votó junto con Argentina, ni en esta ni en la anterior resolución. Entonces deja más dudas que respuestas, si esto se hace con alguna intención real o con únicamente querer figurar en que Argentina votó en contra y salir en las tapas de los diarios. Claro. Pero son cuestiones muy graves que no se pueden ignorar, pero que esto es junto con una mentalidad de destrucción total
y como estábamos mencionando, de tener una política exterior subordinada a diferentes intereses, a no tener política, creo que es un grave error y vamos hacia caminos inciertos y que superan todo realismo mágico o surrealismo que uno quiera inventar. Cualquier distropía ya queda pequeña a comparación de lo que se está viviendo. Tadeo, en esto me gustaría, porque quizás parece un poco que somos solamente en este análisis críticos con esta gestión, ¿no? Que evidentemente ha profundizado esta ya errática carrera internacional que viene teniendo la Argentina hace años. ¿Vos tenés en mente alguna fecha, en algún momento que digas, a partir de acá, la cuestión política de la Argentina internacional con respecto a este tipo de medidas, con este tipo de alineamientos, empezó a tener fallas hasta llegar a estos papelones que venimos cometiendo en los últimos años? ¿Hay algún punto de quiebre que tenga justamente la historia argentina de donde digas, bueno, hasta acá por lo menos la Cancillería funcionó bien, por lo menos las relaciones internacionales fueron un poco aceitadas, amistosas y hasta se lograron acuerdos comerciales? ¿Hay algún punto de quiebre de la historia argentina con respecto al manejo internacional justamente de la política argentina? Muchísimas gracias, Bruno, por la pregunta. Algo que nos permite los medios digitales y la nueva era digital es que lo que nosotros hablamos queda registrado. Claro. Entonces, eso nos permite que, por ejemplo, nuestros programas que realizábamos en conjunto el año pasado, en los cuales también éramos muy críticos de la gestión internacional, sí, también está a libre público y cualquiera puede consultar lo que nosotros decíamos muy acertadamente en aquella época. Respecto a la historia de la política exterior argentina, yo creo de que desde que se metió preso a un canciller por realizar su tarea de canciller, desde ahí ya no se puede, como diría un político argentino, de ese escándalo no se vuelve. Y creo que eso es lo que sucedió. Teníamos un buen canciller como era el señor Timmermans, que cumplía su función y que fue perseguido judicialmente, perseguido por los medios de comunicación por cumplir con su rol de representar a la Argentina y defender los derechos argentinos en el exterior. Y bueno, creo que después de eso muy difícilmente se recuperó Cancillería y desde ahí todo se ha politizado mucho, por lo cual estamos hablando que desde el año 2015 aproximadamente venimos con altibajos, con subas, idas y vueltas en la Cancillería argentina. Yo me recuerdo que era muy común la designación, y sigue siendo muy común la designación de cualquier persona política o amigo del amigo como embajadores sin tener ningún tipo de preparación, y que la tarea de Cancillería desde hace años únicamente se basa en lo consular, en lo de realizar las tareas de papeles y no en las tareas de representación soberana de Argentina en los organismos internacionales. Eso es un grave error y en los cuales, bueno, las consecuencias las estamos viendo con la votación de estas resoluciones. Incluso, para agravar más la situación actual, los diplomáticos de carrera, que son totalmente imparciales en sus tomas de decisiones porque tienen que cumplir la legislación internacional, que según el nivel argentino está junto con la Constitución. Recordemos que tratados internacionales y la Constitución tienen el mismo rango de importancia constitucional, es decir, no se puede un diplomático violar un tratado internacional o votar en contra de un tratado internacional de la que Argentina forma parte, como violar la Constitución. Claro, exacto. Entonces, a todos esos diplomáticos de carrera que tratan de mantener su función, bueno, actualmente se lo está despidiendo, se lo está persiguiendo o dejando en lugares de fuera de toma de decisiones, los pocos que quedaban. Entonces, eso complica aún más la política internacional que, como estábamos mencionando, no existe. Claro, algo que aprendí de vos, que me habías contado, es esta realmente tienen que realizar una carrera muy importante. Los diplomáticos son personas muy preparadas, de los cuales también tienen que rendir determinados exámenes para tener la aptitud de ser justamente un representante de la Argentina en el mundo.
y de repente quedan involucrados en cuestiones ideológicas, ¿no? Yo quiero y creo entender que los diplomáticos no tienen una posición ideológica puesta, sino que tienen justamente a través de sus conocimientos, sus estudios y todo lo que han evaluado a nivel mundial, una postura que seguramente se va alineando con el país, pero no desde lo ideológico, ¿no? A mí me sorprende esto y me preocupa un poco porque, vuelvo a insistir esto que estás diciendo, ¿no? O son despedidos o son presionados para hacer determinadas acciones que no están de acuerdo y son personas que están muy preparadas, ¿no? Para poder ejercer ese cargo. Exactamente. La escuela que tiene Cancillería tiene un nivel muy alto, una exigencia muy alta, y no cualquiera ingresa, tiene que tener muchos estudios encima, tener un buen respaldo, y bueno, todos esos estudios a veces es para la nada misma. Es como a veces mencionamos que cuando estudiamos relaciones internacionales, uno tiene que aprender sobre legislación internacional y uno tarda meses y años estudiando resoluciones internacionales, principios del derecho internacional y luego a veces uno dice, bueno, perdí tiempo porque en lo que sucede a nivel internacional que cada país viola o toma todo lo que quiere de la ONU y lo que le molesta no lo acepta. Entonces uno dice, ¿para qué estudiamos tanto si al final cada uno hace lo que quiere? Pero bueno, Claro. ese es otro tema, pero aún así en la Cancillería mantienen ese nivel con una escuela de relaciones internacionales bastante amplia, por lo cual es bastante lastimoso que la situación actual en la que se está viviendo, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con algún colega, lo manifiestan de esta manera. Ya no únicamente un retraso, vamos a decir, cambiario en los salarios, bastante, que bueno, lo sufrimos todos los argentinos también, sino que incluso estos problemas de bajada de línea continua, incluso mucho peor que en gestiones anteriores, hace que el trabajo se vuelva cada vez más tenso, más complicado y que poco a poco esta presión también se siente en los diferentes sectores y queda o defender sus puestos laborales que tanto le costó llegar o ser despedido por cualquier causa. Entonces, creo que en esa dinámica hay un claro bajada de línea, una clara, vamos a decir, adoctrinamiento, algo que siempre desde el gobierno se dijo que no se busca un adoctrinamiento, pero bueno, se está avanzando hacia eso y hacia una limpieza y una purga de uno de los organismos más neutrales del mundo. Exacto, encima iba a decir eso, ¿no? Creo que debe ser uno de los espacios en donde la política creo que no había intervenido tanto, no había contaminado tanto con la cuestión ideológica y finalmente, evidentemente, los últimos años provocaron este derrumbe. Tadeo, quería repasar rápidamente esto que pasó con, primero, este retiro que tuvo de la delegación argentina, que estuvo presente allí en Bakú, en esta presentación justamente de la cumbre climática, y por el otro lado también esta votación en contra en la ONU. Me gustaría poder repasar un poquito de qué se trata cada una de estas cumbres y estos encuentros que se realizaron, donde la Argentina, como siempre, da la nota, ¿no? Sí, ¿cuál es la excusa? Porque vamos a decir que son bastante astutos al menos para crear alguna excusa como para no quedar tan mal parados, pero bueno, siguen quedando mal parados. La situación es la siguiente, ellos presentan una contrarresolución o una resolución con modificaciones, tanto en la cumbre climática de Bakú como también en ambas que votaron totalmente en contra en Naciones Unidas. Ellos presentan una serie de correcciones que están fuera de tiempo, fuera de lugar y no tienen ningún tipo de representación. Es decir, presentan un papel absurdo con exigencias desde el gobierno argentino, ya sea de cambiarle el nombre a algo que ya está internacionalmente reconocido o tratar de ideologizar alguna resolución. Ante esto, lógicamente, estos acuerdos que se firman ya están negociados hace meses y que de repente alguien llega para cambiar algo, bueno, nadie lo va a aceptar. Entonces Argentina dice, bueno, si no aceptan lo que yo digo, voto en contra, me retiro, hago un show, como siempre decimos cuando jugábamos al fútbol en la plaza, me llevo la pelota, Claro. listo. Entonces, más o menos se trata de repetir el mismo escenario. En ese aspecto vamos a decir que hay una cierta astucia para estas clases de política,
pero a la misma vez, si esto se vuelve un modus operandi, se va a volver algo muy tenso, muy complicado, y esto también te baja el pulgar a nivel internacional. Que un país se Ujú. retire de la cumbre climática y no esté presente, eso quiere decir que no va a empezar a cumplir los diferentes pedidos a niveles internacionales, y esto también te cierra los mercados internacionales. Por ejemplo, una baja emisión en la producción agraria o ganadera argentina se vería reflejado en mayores exportaciones, por ejemplo, de la Unión Europea comprando carne o comprando cereales a la Argentina. Pero si no cumple con esos requisitos, la misma legislación europea prohíbe que se compren de países que no se cumplen o no se adaptan a ciertas medidas. Claro. Entonces, esto también tiene una clara repercusión económica, que no sé si el gobierno lo está ignorando o lo hace a propósito, vamos a decirlo, porque de otra manera no se entienden ciertas actitudes, porque uno puede estar incluso en contra y después tomar sus propias políticas soberanas, pero a nivel internacional tiene un cierto acompañamiento hacia ciertas políticas. Pero bueno, son cuestiones que empiezan a complicar bastante también el panorama. Tadeo, a mí me gusta conocer un poco también cómo nos van mirando desde afuera, ¿no? Siento que muchas veces estamos como en una vidriera y distintos países nos miran a ver cómo nos movemos, cómo se mueve también este presidente que sin dudas llama la atención en todo el mundo. Tenés contacto con medios de todas partes, medios occidentales y orientales. Me gustaría saber qué miran con respecto a esta, porque viene paso tras paso. Perdón la palabra, ¿no? Pero mi vieja decía catrasca, ¿no? Un paso, una cagada, ¿no? Y pasa más o menos muy parecido con esto. ¿Cómo ven los medios internacionales, tus colegas en otros países, cómo nos están viendo en esta carrera errática que viene teniendo la Argentina a nivel internacional? Hay tres panoramas interesantes desde lo comunicacional, que bueno, también en el rol de periodista uno lo analiza. A nivel nacional, acá en la Argentina, lo que vemos es un gran blindaje mediático. El presidente, por ejemplo, salió a decir esta semana que Elon Musk había comprado CNN y que gracias a esto la CNN iba a cambiar su política editorial. Pues bueno, resulta que esto lo dijo en un discurso, el presidente se hizo eco de una publicación satírica de Twitter a la cual es un trolls de Twitter a favor del gobierno, que el presidente siempre retuitea, Sí. se lo creyó y lo dio como verídico. Bueno, eso a nivel internacional es un escándalo, un verdadero escándalo. Eh, Fácil te diría que en Europa puede llegar a perder un gobierno una persona por decir algo, republicar algo que era totalmente mentira y decirlo como algo verídico en un discurso y después no pedir disculpas. Entonces, ese es el nivel actual. A nivel nacional, un gran blindaje. A nivel regional, los países limítrofes, vamos a decir que continúan con sus dinámicas nacionales. A poco le importa realmente lo que sucede en Argentina. Y también, cooptado por la mediática argentina, hay una gran ignorancia respecto a la situación de Argentina. Entonces, cuando uno habla con colegas y explica ciertas situaciones, lo primero que hacen es no creer lo que uno está diciendo Claro. porque el nivel está tan bajo que lo primero que creen es que es un chiste o algo parecido, Sí. pero cuando uno muestra las noticias, las resoluciones, los discursos, la situación yo diría que es más de miedo, de estar perplejo que otra situación. Y a nivel internacional, en las grandes esferas en las que se maneja el mundo, dígase República Popular China, Federación Rusa, Unión Europea, en poco y nada se habla de Argentina. Creo que ahí ya ni siquiera para tenerlo en cuenta al segundo mejor presidente del mundo, sino que directamente es inexistente. Ah, Cualquiera bien. que habla de Argentina habla de negociaciones directas con empresas argentinas o relaciones con el pueblo de Argentina, de amistad, de buena hermandad, pero no se habla del gobierno de Argentina. Se ignora totalmente al gobierno y eso creo que también genera cierto picazón en el gobierno nacional que siempre quiere estar ahí llamando la atención, Claro. y que se lo ignore a nivel internacional es lo peor que se le puede hacer. Y creo que esa es la dinámica que incluso muchos países de la Unión Europea como Francia han estado llevando. Y mediáticamente cada tanto sale algún que otro artículo sobre la compleja situación económica de Argentina, pero no pasa de lo anecdótico y de la situación
convulsa política y económica interna en Argentina, así se ve en el exterior, no más que eso. Claro, uno piensa que somos el ombligo del mundo, pero en realidad no tanto, ¿no? Ni tanto, pareciera. Pero es cierto esto, que hay una cierta gana de estar completamente o constantemente bajo el reflector de los medios, de estar ahí llamando la atención, pero bueno, evidentemente solamente pasa acá en la Argentina, afuera no ven de otras maneras. Tadeo, yo no quiero robarte más tiempo, pero sí me gustaría saber... me sorprende un poco, o me asusta en realidad, que Javier Milei, con su presencia, con su modo de ser, con esta dinámica que él maneja a nivel internacional, empiece a generar en otros lugares del mundo cuestiones que quieran imitarlo. Ya pasó, ¿no? Hace poquito en Brasil también un candidato se había presentado con la motosierra, casi vestido igual, con la misma peluca, etcétera, etcétera. Y en distintos países es como que pareciera que la corriente empieza a ir hacia ese lugar. Desde tu punto de vista y según tus análisis con tus colegas también, ¿hay como una cierta corriente que haya algunos políticos que empiecen a imitar las mismas actitudes y la misma manera que tiene Javier Milei? Una cuestión es imitar las actitudes, la dinámica, el discurso explosivo y demás, y otra es aplicar las políticas que aplica Javier Milei. Ahí hay un abismo muy importante, Claro. entre lo propagandístico y lo que realmente son proyectos de gobierno. Donald Trump, por más que se vaya de boca y tenga todo su nivel explosivo discursivo, jamás llevaría a cabo una política similar en Estados Unidos, porque le es imposible. Eso quisiera decir que Estados Unidos perdería ser potencia mundial. Entonces, por lógica, una cosa es el discurso y otra cosa es la política. Y por otra cuestión, es un punto interesante. Lamentablemente, el nivel de vara está muy bajo a nivel internacional, principalmente en Occidente. Entonces, hay una búsqueda de captar el voto bobo, el voto tonto, como diríamos en alemán, el Lumpen. Entonces, creo que la manera de atraerlo sin tener mayor peso discursivo ni nada es a través de estas medidas de la motosierra, del figurar, que esto, que lo otro. Y bueno, lógicamente eso te tracciona un 5-10% de los votos en la sociedad. Creo que no pasa de eso, pero no deja de ser ese sector que es bastante fluctuante y que tampoco es alguna certeza o alguna seguridad en algo por su gran desconocimiento de casi todos los temas. Hay mucha gente que sí, oportunistas de la política siempre hay, que tratan de llevar agua a sus molinos, y más aprovechando estas oportunidades que se da de un personaje, vamos a decir, enigmático, pero si uno se pone a investigar un poco se encuentra con algunas cuestiones. Y hablando de ida y vueltas, esto es como el ida y vuelta del actual canciller Gerardo Weitan, que antes era súper pro Cristina Kirchner, y bueno, ahora ya lo vemos, igual que muchos funcionarios del gobierno, o sea, a mí se me hace que, por ejemplo, Scioli, entre otros, tan no casta no son. Claro, ¿te acordás que hubo un tiempo que se había vuelto viral un meme que decía el rayo peronizador, ¿no? Que convertía a varios dirigentes en peronistas? Esto parecía que algo parecido con el rayo mileizador, ¿no? Muchos que de repente estaban en una vereda misteriosamente se cruzan y muy rápido, y sobre todo con mucha convicción, ¿no? Del otro lado. Sí, lógicamente creo que hay muchos intereses ahí entre medio, y que creo que no hay que ignorarlos. Y creo que lo estábamos olvidando, Bruno, respecto al nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford. Me comentaba un colega respecto a que nunca se designó de manera más efectiva un embajador de Argentina en Estados Unidos, porque esta persona, Oxenford, es el autor de un sitio web que en su época fue bastante llamativo, que se llama derremate.com. Entonces, creo que si sigue todavía con la misma ideología de rematar todo lo que se encuentre, es el mejor embajador que ha tenido Argentina en Estados Unidos desde la década del 90.
Claro, claro, me acuerdo que la competencia era de remate por un lado y Mercado Libre del otro. Bueno, fíjate, ahora los tienen a los dos del mismo lado, ¿no? Pareciera que la cuestión negocios, comercios, remates y libre comercio, evidentemente ya están completamente de este lado. Tadeo, agradecerte como siempre la claridad en cada una de las cosas que van pasando en nuestra Argentina y, bueno, sobre todo agradecerte también por la mirada que compartís también de otros colegas, ¿no? Que desde otro lugar seguramente nos ven a nosotros y bueno, en más de un comentario chistoso seguramente harán con las políticas erráticas de nuestra República Argentina. Tadeo, querido, el abrazo grande para vos y un buen fin de semana. Reír para no llorar, querido Bruno. Correcto. Un fuerte abrazo para vos, para toda la audiencia. Excelente fin de semana y a disfrutar estos días bastante bonitos que tenemos aquí en la Patagonia y veremos cómo seguimos hacia adelante. Fuerte abrazo y como siempre, 1.000.000 de gracias. Un abrazo grande, buen fin de semana. Tadeo Castigliones pasaba en esta columna de Visión Mundial en No la ven, justamente repasando un poco, porque bueno, también lo habíamos hablado un poco fuera de micrófono con Tadeo.